Abrazos fraternos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Aquí estamos listos para continuar con el estudio al Sermón del Monte. En esta ocasión vamos a observar el versículo 10 del capítulo 5 del Evangelio según Mateo, donde dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Predicar el Evangelio no sería nada sencillo, no sería nada fácil. Predicar el Evangelio no sería algo glamuroso, sino más bien tendría sus persecuciones, tendría sus dificultades. Odiarían a los que prediquen el Evangelio, los aborrecerían de tal manera que hasta los matarían. Y en efecto, la historia de la Iglesia nos muestra que a los predicadores de la paz, a los anunciadores de la paz de nuestro Señor Jesucristo, a algunos los mataron, los entregaron a las fieras, los torturaron solo por el hecho de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los llevaban de juzgado en juzgado, de autoridad en autoridad, cuando ya tenían ellos resuelto qué era lo que iban a hacer con estos que estaban siendo acusados. Ya los condenaban a muerte sin haberlos juzgado antes, sin haberlos escuchado antes. Y nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Qué importante es que la iglesia contemporánea valore eso, recuerde qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús no le está diciendo en el Sermón del Monte a sus discípulos una serie de palabras para motivarlos, para animarlos a que sean grandes empresarios, que sean grandes emprendedores. No, Jesús les está diciendo cuáles serían las marcas, los rasgos que tendría la iglesia sobre la tierra. Y entre las marcas y rasgos de la iglesia, le está mencionando que tendrían persecuciones, que tendrían momentos difíciles de dolor, de angustia, de llanto y desesperación. Es por eso que Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es necesario que por donde pasó la cabeza, también pase el cuerpo. El cuerpo es la iglesia del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, verso 22 registra estas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Jesús está mencionando que no sería nada fácil y que tengan por bienaventuranza, por dicha, por privilegio, cuando sean vituperados, cuando sean aborrecidos, cuando sean calumniados por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. Gócense, alégrense, celébrenlo, porque así persiguieron a los profetas, porque así persiguieron a nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia contemporánea debería celebrarlo si así fuera el caso, porque así persiguieron a los apóstoles, los mártires de la fe, los mártires del Evangelio. ¿Acaso no fue así con la iglesia primitiva? ¿No fue que torturaron, mataron cruelmente a los apóstoles y a los predicadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? La lista es grande. La lista es grande. Podría nombrarlos hasta donde recuerdo, por cierto, pero la lista es inmensa. Nunca Jesús dijo que sería fácil. Nunca Jesús dijo que sería algo sencillo. Predicar, anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, anunciar la paz de nuestro Señor Jesucristo al mundo, sería una tarea difícil. Pero al mismo tiempo Jesús le está diciendo a la iglesia: sepan que tienen que enfrentar esto, y cuando enfrenten esto, recuerden que ustedes son bienaventurados.
El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, versículos del 35 al 39, les dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por más que soplen los vientos, por más que caiga tempestuosa lluvia, por más que se levante el enemigo contra la iglesia, recordemos, tengamos presente, amado hermano, amada hermana, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Estamos plantados en la roca que se llama Jesucristo. Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, absolutamente nada nos podrá mover, nada nos podrá mover ni un milímetro del amor de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque no fuimos nosotros quienes decidimos dar el paso para seguir a Jesús. No nos moveremos porque el que nos llamó es fiel. No nos moveremos porque el que nos llamó nos sostendrá, nos mantendrá firmes en la roca. Y por más que nos amenacen, por más que nos ordenen callar, no nos callaremos y no nos amedrantaremos, porque tenemos a un Dios todopoderoso que va delante de nosotros y que nos está respaldando como iglesia. Es por eso que no debemos adornar el Evangelio, no debemos adornar la palabra de Dios y debemos predicarla tal cual está escrita, sin aumentar ni quitar una tilde, una jota. El precio de predicar fielmente, íntegramente la palabra de Dios será justamente eso: el odio, el desprecio, la persecución por causa de la justicia. Y nuestro Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos y les está diciendo: no se asustarán, no vayan a amedrentarse y a pensar que esto se está pasando por alto o que se fue de las manos. La iglesia tiene que atravesar esto. La iglesia tiene que enfrentar persecuciones. La iglesia tiene que enfrentar esos momentos difíciles. Y es eso lo que está diciendo también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 14, donde les dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Continúa diciendo en el capítulo 4, versículo 12 al 16, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que nuestro Señor Jesucristo está enseñándole a sus discípulos que no sería una tarea fácil. Está enseñándole a sus discípulos a qué se tendría que enfrentar la iglesia aquí en la tierra mientras se pregone este evangelio de la paz, este evangelio que transforma, que cambia, que liberta al pecador, este evangelio que puede transformar vidas, corazones, por muy duros que sean. Es Dios el que puede transformar, libertar y cambiar. Es por eso, amada iglesia, no dejemos de anunciar la palabra de Dios. No dejemos de predicar la palabra del Señor a los cuatro vientos. Gritemos, vociferemos
Así como el comerciante en las plazas vocifera su producto, nosotros gritemos a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.